La preocupación es creer que Dios no lo hará bien. Y la amargura es creer que Dios lo hizo mal. Te lo repito. La preocupación es creer que Dios no lo hará bien. Y la amargura es creer que Dios lo hizo mal. Para que le podamos sacar el mayor provecho a este espacio, es importante entender lo siguiente, como siempre le hemos hablado. Hay que tener dos elementos fundamentales, tres mejor. Un corazón dispuesto, una Biblia abierta. No escuchamos a alguien con una mente abierta, sino con una Biblia abierta para que no nos dejemos engañar, porque ahorita hay mucha mentira, mucho esoterismo y mucho a un cristiano. Cuando digo cristiano es que tenemos a Cristo en el corazón. Hoy en día hay mucho cristiano luciferino, ¿sabían eso? El que lo entendió, lo entendió. Y naturalmente, pues, un café. Recuerden que sin café es imposible agradar a Dios. Ah, eso es mentiras, no, no, mentiras. Pero el café es fundamental. Bien, para que le podamos sacar el mayor provecho a este espacio. Así que vamos a iniciar como se debe, porque el protagonista de este espacio no soy yo. Dios me guarde. Y no se conecten por mí, conéctense porque quieren conocer un poco más del carácter de Dios, no desde la religión, porque la religión nos aleja de Dios, sino desde esa relación íntima, personal y orgánica con la persona de Cristo. Bien, así que los invito para que me acompañen en oración. Padre, te damos gracias en esta mañana porque iniciamos una semana y hemos tomado la decisión de iniciar esta semana contigo, de tu mano, para que tú por medio de tu Espíritu Santo, por favor, Padre, yo oro para que los que estamos en esta sala de Zoom y aquellos que ven esta transmisión, Señor, ya grabado, puedas hablarnos a nuestra mente y nuestro corazón, para que el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, sin religión, sin fanatismos, pero entendiendo tu verdad, llene nuestra mente, llene nuestra vida, para que la revelación de tu Hijo se haga verdad en nuestra vida. Padre, oro especialmente para que nos abras la mente de esto que tú nos vas a hablar y que esto, Señor, contribuya a la transformación de nuestra vida espiritual, personal y también profesional. Quedamos en tu presencia, en Cristo Jesús. Gracias por escucharnos. Amén y amén. Ok, estamos listos. De 1 a 5, ¿cómo estamos? 100. Excelente. Muy bien. Recuerden tener una Biblia abierta. ¿Sí? Este espacio no es para entretenernos, es para aprender y para que el Señor nos hable. Recuerden que la Biblia tiene tres propósitos: edificación, consolación y exhortación. Exhortación quiere decir confrontación. Por eso es que muchos no vienen a la verdad de la palabra de Dios, porque la verdad, la Biblia nos confronta, la palabra de Dios nos confronta. ¿Y saben qué es lo mejor? Muestra los sucios y dañados que estamos tú y yo. Todos. Pero eso es lo bonito. Dios en su amor y su misericordia, a través de su palabra y su revelación, nos empieza a cambiar la vida. Recuerden que Dios bíblicamente no restaura. Dios no restaura. Dios hace todo nuevo. He aquí las cosas viejas pasaron, ahora son hechas todas nuevas, entre otros pasajes. Y este mensaje que hoy les voy a compartir, sé que va a ser de mucha consolación, edificación, consolación y exhortación. Y hoy quiero consolarte por parte de Dios y su palabra y edificarte. Y hay dos historias fundamentales que a mí me parecen brutales y que sé que muchos de nosotros necesitamos escucharlo. Y está en el libro de Reyes, capítulo 19, versículo 3 y 8. En el libro de Reyes, capítulo 19, 3 y 8. Y les voy a poner el contexto. Recuerden que un texto sin contexto se vuelve ¿en qué? En pretexto. Por eso es que muchos hoy en día cogen un versiculito y lo transforman y lo adaptan y te venden lo que el diablo siempre ha querido venderte. Dinero, casa y beca. Y entonces declara y sana al niño interior y constelaciones familiares y te venden que tú eres el guerrero de Dios, la guerrera de Dios y una cantidad de mentiras cuando eso no es así. Y si te han vendido que venir a Cristo es una vida perfecta, no, porque Cristo prometió una cosa. ¿Saben qué fue? Que tú y yo íbamos a tener problemas. Eso fue una garantía. Si hay algo que Cristo nos garantizó, es que tú y yo íbamos a tener problemas. Pero recuerden como la historia que hemos hablado de cuando Cristo llegó a la barca de los apóstoles, cuando estaba en esa tormenta, que inminentemente iban a morir. Cuenta el apóstol Juan que no cesó la tormenta. Dice que llegaron inmediatamente a la orilla. ¿Eso qué significa, mis queridos amigos? Acá el secreto no está en que Dios
como por arte de magia cambia nuestra situación, nuestra situación. La garantía es que en medio de esa situación difícil que podamos estar viviendo, Cristo está con nosotros. Mis queridos amigos, no existe mayor garantía y tranquilidad que esa. No existe. Y como lo decía al principio, la preocupación es creer que Dios no lo hará bien. Y la amargura es creer que Dios lo hizo mal. Wow. Entonces dice en el libro de Reyes, repito, nunca escuchen a alguien con una mente abierta, escuchen a alguien con una Biblia abierta. Dice así Reyes o Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3 al 8. Les voy a dar contexto. Resulta que llega el profeta Elías y estaban todos estos, como se ha hecho o se está haciendo últimamente, estaban digamos, estos brujos de Baal y le estaban diciendo a Elías, estoy parafraseando para ir para el centro del pasaje que nos compete el día de hoy, y estaban diciendo que el Dios o los dioses de Jezabel eran el Dios verdadero. Llega Elías porque ya habían matado a todos los profetas de Dios y solamente quedaba Elías y hicieron, digamos, una apuesta, entre comillas. Le dijo Elías, vea, convoque a todo el pueblo de Israel. Y usted, señora Jezabel, va a traer a todos sus brujos. Eran como 50 brujos. Y vamos a hacer entre comillas, un sacrificio. Y en el momento que ustedes hagan sacrificio o yo lo haga y caiga fuego consumidor o consumador, y haya esa manifestación, ese va a ser el Dios verdadero. Resulta que llegaron los profetas Baal y trajeron un burro, crearon ese altar, etcétera, etcétera. Lo estoy parafraseando para resumir la historia. Y resulta que empezaron desde la mañana todos estos brujos y dele, bunga gaga, bunga ba, y hacían de todo para que el Dios de ellos se manifestara. Entonces estaba Elías, estaba relajado. Ojo que esto es Primera de Julián Bilbao, capítulo 3 versículo 5. Estaba relajado Elías tomándose un capuchino. De hecho, le cuenta la historia que le echó Baileys y él estaba relajado tomándose un Baileys, un capuchino con Baileys. Resulta que estaban estos manes, pero desesperados porque no se manifestaba el Dios de ellos, Baal. Terminaron y todos a la expectativa, el pueblo de Israel, bueno, ¿quién va a ser el Dios verdadero? Resulta que llega Elías, se toma el último trago de capuchino, se levanta, se sacude, organiza el altar, ¡pum! Llega fuego consumidor. ¿Y qué hizo Elías? Ah, se dan cuenta. El Dios mío sí es el Dios verdadero, verdadero. Jehová, el Rey de los ejércitos, el Señor de señores, fue el que realmente acabó o digamos descendió ese fuego y demostró que realmente es el Dios verdadero. Y resulta que Elías no se quedó ahí. Fue y mató a estos brujos. Qué maravilla. Bien, pero ¿qué es lo bonito de esta historia? Y lo voy a leer. Reyes capítulo 19, versículo 3 al 8. Dice. Viendo pues, no, me voy a extender porque quiero darles contexto. Me voy a extender, dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Ah, bueno, resulta que esta señora, ya, con base en esto que escuchó, que Elías realmente hizo, o fue Dios quien hizo el milagro, y mató a sus brujos, esta señora se decidió en matar a Elías. Dice así, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Estamos hablando de Elías y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, deseando morirse. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado situaciones que a la larga hemos dicho, Señor, ¿sabes qué? Yo creo que eso se soluciona quitándome la vida. Es mejor para todos y para mí, Señor. Yo pienso que esta es la mejor solución y nos dejamos de tanta pendejada, Padre. Yo creo que es lo mejor. Así estaba Elías, como tú y como yo en algún momento. Resulta que tuvo un éxito tremendo. ¿Cuántos hemos tenido éxito relacional, familiar, sentimental, financiero? Y luego llega una situación que todo se cae. Así estaba Elías. Y dice lo siguiente. Y él se fue por el desierto en un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. He aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. A veces la amargura, la tristeza nos lleva a querer dormir simplemente. ¿Les ha pasado? Que uno dice, Señor, yo no me quiero despertar. Uy, no tengo fuerzas. Men, no tengo fuerzas, eso está muy difícil, Señor. Así estaba Elías, tranquilos. Así estuvo Elías como te has sentido tú y como me he sentido yo. Pero aquí viene lo sabroso. Dice lo siguiente.
Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Yo pensaría que si estuviera en estos tiempos Elías, tal vez una bandeja paisa, un tamal, qué sé yo. Si a mí me llega a pasar esto, yo le pido al Señor que me levante con una bandeja paisa y un chicharrón 100 patas. Yo creo que eso me arreglaría el día. Y miren lo que dice. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, recuerden, en el estudio bíblico aprendimos que hay algo que se llama una teofanía y una cristofanía, que es lo mismo. Y una teofanía o una cristofanía es la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla de el ángel del Señor, se refiere a Cristo. Cuando habla de un ángel normal, es un ángel. O cuando habla de los hijos de Dios, se refiere también a los ángeles. Pero en este caso en particular, cuando habla el ángel del Señor, se refiere a Cristo. Es decir, este es Cristo mismo que se le apareció a Elías. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva. Aquí viene lo interesante, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Carlos, ¿usted qué hace ahí? Dormido. Hugo, ¿usted qué hace ahí? Daniela, ¿usted qué hace ahí? María Claudia, ¿usted qué hace ahí todavía dormida? Carito, ¿usted qué hace ahí todavía dormida? Andrew, dice lo siguiente. Y ella se metió en una cueva donde pasó la noche y vino la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, Señor, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Cristo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, ojo, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras un viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, Carlos, María, Pedro, Andrés, ¿qué haces aquí? Elías respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Uf, a veces cuando estamos en estas situaciones difíciles, mis queridos amigos, buscamos unas manifestaciones grandes, tremendas. Y creo que lo decía la semana pasada, en el devocional de la semana pasada, Dios está a una oración de distancia. A veces buscamos unas manifestaciones grandes, unas cosas tremendas, cuando Dios, así como con Elías, estuvo en un silbido apacible. ¿Qué es lo que dice el libro de Salmos capítulo 6, en el libro de Salmos capítulo 51, versículo 6? He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Wow. Mis queridos amigos, y esto lo hablamos antes, ustedes saben qué es lo contrario o qué es la humildad bíblica. La humildad bíblica es hacer lo que hizo Elías y lo que hizo aún Jesús, que se los voy a leer. Está en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 39. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Dice así, Mateo capítulo 26, versículo 36 al 39, y dice así, para que me acompañen en la lectura, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos,
Sentados aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cuántas veces, insisto, nos hemos sentido en esta situación tan difícil y decir lo que hizo Jesús? Y miren lo que dice. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Miren esta frase tan bonita, mis queridos amigos. La fortaleza no está en resistir, sino en rendirse a la voluntad de Dios. Wow, ¿y saben qué es lo más tremendo? Que eso es eso es lo que más nos cuesta, me incluyo. Sí, porque el discurso hoy en día es que tú te sanas, que tú todo lo haces por tus propios medios. Mis queridos amigos, eso no funciona así. La humildad es reconocer, la humildad bíblica es reconocer que yo necesito todos los días a Dios. Por eso dice la Biblia que Dios a los orgullosos los ve de lejos y a los humildes los escucha de cerca y los abraza. ¿Por qué nos cuesta tanto venir a la palabra de Dios y a su verdad? Porque Dios nos demanda rendición, mis queridos amigos. Y la rendición tiene que ver con una fe y una confianza absoluta en que Cristo ni siquiera lo va a hacer, que ya lo está haciendo en tu vida y en la vida. Repito, la fe verdadera es creer que Dios ya lo está haciendo, aunque tú no lo sientas o tú no lo veas, porque no fuimos, recuerden mis queridos amigos, no fuimos llamados a sentir y ahorita nos venden emociones, fuimos llamados a creer. La pregunta sería, ¿qué es lo que yo hoy por hoy, mis queridos amigos, qué es lo que yo hoy por hoy tengo y necesito que entregar y rendirle a Cristo? ¿Qué podría ser? Que aún incluso no lo he entregado y no lo he rendido a los pies de Cristo. ¿Qué puede ser? Porque Dios nos demanda rendición. Yo me imagino a Dios desde el cielo mirándonos y diciéndonos, Claudia, ¿hasta cuándo vas a cargar sola con esto? ¿Hasta cuándo, Marión, vas a cargar sola con esto? ¿Hasta cuándo? Yo estoy a una oración de distancia. En el libro de Salmos, el rey David dice en uno de sus salmos, dice que Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre y que Él vio formar cada parte de nuestro cuerpo. Mis queridos amigos, ¿quién nos conoce más que Dios? ¿Quién te conoce a ti y a mí más que Dios? Sabe lo que queremos, pero sobre todo lo que necesitamos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo tan testarudos, tan tercos? ¿Y hasta cuándo nosotros vamos a creer que es por nuestro conocimiento, que es por nuestra sabiduría, que es por nuestros recursos? No funciona así. Miren lo que le pasó a Elías. Un éxito rotundo. Este man la sacó del estadio y no fue suficiente. Se llenó de amargura y quiso morirse. Yo les hago una pregunta. ¿Qué fue peor? ¿La traición de Judas o la traición o la negación de, ay, se me escapó, de Pedro? Para ustedes, ¿qué fue peor? Les voy a hacer una pregunta también antes de que bueno, ya están respondiendo acá. La primera, perdón. ¿Qué fue peor? ¿La traición de Judas o la negación de Pedro? Pero antes de eso, quiero hacerles otra pregunta. ¿Quién entregó a Jesús? ¿Judas? No. Mis queridos amigos, Judas no entregó a Jesús. ¿Sabían eso? Mis queridos amigos, quien entregó a Jesús fue Dios mismo, no fue Judas. Judas lo traicionó, pero a Cristo no le quitaron la vida, Cristo la entregó, que es diferente. Chicos, les voy a decir lo siguiente. Entre la traición de Judas y la negación de Pedro, mis queridos amigos, todos dos fueron alta traición. No es que una fue peor que la otra. ¿Saben cuál fue la clave acá o cuál era la clave? Que uno se llenó de culpa y el otro se arrepintió. Tal vez esas emociones que podemos sentir en nuestra vida de tristeza, de amargura, aún de rabia, es por culpas que seguimos cargando.
¿Qué es lo que pasó? Recuerden que culpa no es lo mismo que arrepentimiento, mis queridos amigos. No, porque Judas sintió culpa al final de su vida, pero se suicidó. Pedro también sintió culpa, pero se arrepintió. Wow. ¿Y qué es lo que dicen las escrituras? Vengan a mí todos los cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y como hemos hablado anteriormente, si lo que tú has hecho, pensado o dicho, tú vas delante de Dios y le pides perdón y aún sientes culpa, mis queridos amigos, no estás viviendo la luz de la palabra de Dios. Porque Dios dice en las escrituras que si nosotros confesamos nuestros pecados, dice, si confesares vuestros pecados delante de mí, yo soy fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarte. Si tú esa culpa, ese pecado, aquello que cargas todavía, vas delante de Dios y le pides perdón y aún no hay culpa en ti, mis queridos amigos, la palabra de Dios está por encima de tus emociones. Wow. ¿Eso qué significa? Si tú ya confesaste ese pecado, mis queridos amigos, renuncien consciente a esa culpa, porque Dios ya te perdonó. Nuestras emociones no pueden estar encima de la palabra de Dios. Cuando yo entendí eso, trajo una libertad en mi vida, porque a veces, muchachos, en nuestra imperfección, y tal vez porque fuimos formados en otras creencias, creemos que tenemos que hacer cosas para que Dios nos perdone. No, no. Ayer me preguntaba Juanpa sobre el tema de la guerra espiritual, que si nosotros debemos hacer guerra espiritual. Muchachos, miren, lo que le decía yo a Juanpa, lo primero es que Cristo ya venció. Partamos de ahí. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada más para que Cristo, es que yo te ato, diablo cochino, o hacemos. No, 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 no. Cristo ya venció. Y si en términos de guerra espiritual hablamos, en el momento que tú cierras la puerta de tu habitación y te pones de rodilla delante de Dios, no quiere decir que si no te pones de rodillas, Dios no te escucha, no. Es a modo metafórico. Y te pones de rodillas, es decir, de rendición delante de Dios. A partir de ese momento empieza una guerra espiritual. Cristo hizo muchas maravillas. De hecho, ayer lo estudiaba en el libro de Juan. Juan decía que no caben en los libros del mundo todas las señales que hizo Cristo. Y lo curioso es que de todas las señales que Cristo hizo, los apóstoles le pidieron a Jesús una sola cosa, que les enseñara a orar. Wow. Lo decíamos la semana pasada, estamos a una oración de distancia, mis queridos amigos. Pienso que es el momento de llegar delante de Dios en rendición y decirle, Señor, ¿sabes qué? Aún me cuesta entregarte esto. Señor, aún lucho con esto. Estoy luchando con esto, Señor. Sin embargo, vengo delante de ti a pedirte perdón. Y gracias porque por la obra que hizo Cristo en la cruz, que pagó por todos mis pecados. Cristo pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Sabías? Eso se llama la obra salvífica, que es por gracia, no por obras. ¿Y qué es la gracia? Es un regalo no merecido. Señor, muchas gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias porque confieso mis pecados. Tengo esta lucha, Señor. Lo entrego delante de ti. Y creo que por la obra de Cristo en la cruz, tú por medio de tu Espíritu Santo me sigues limpiando, me sigues cambiando para hacer tu voluntad, no la mía. Primera de Juan 5:14. Porque no buscamos nuestro propósito, buscamos conocer la voluntad. Y eso sí que es brutal y para este tenemos otro espacio. No es lo que nosotros queremos, no es nuestro propósito. Hoy en día todos se matan buscando de que cuál es mi propósito de vida y lo peor, otros son tan osados que te dicen cuál es tu propósito. No, mis queridos amigos, es unirnos a la voluntad de Dios, conocerla y unirme a ella, porque recuerda que la voluntad, y con eso termino, la voluntad de Dios para tu vida tiene tres características, para tu vida y para mi vida. Es buena, es agradable y perfecta. Vamos a orar para que terminemos este espacio. Padre, te damos gracias por ese tiempo, Señor, que nos acabas de regalar. Yo oro para que en este devocional tú nos sigas hablando en nuestra mente y en nuestra mente y nuestro corazón, Padre. Y yo oro de manera especial para que pongas en nosotros ese querer y ese hacer por tu buena voluntad de seguirte buscando en oración, en tu palabra,
Padre, yo sé que ahí en el día a día nos cuesta, porque me incluyo, leer la Biblia, buscarte en oración. A veces, Señor, nos puede costar porque estamos también llenos de tantas actividades, tanto entretenimiento, Señor, pero yo oro de manera especial para que por medio de tu Espíritu Santo pongas ese sentir en cada una de nuestras vidas. Padre, quédate con nosotros, guíanos en esta semana. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y esa es la mejor garantía que tenemos. Señor, y te bendecimos y te glorificamos y quedamos en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos, les mando un abrazo. Dios los bendiga. Chao.